La caída de un hombre en un bolsón del tiempo y espacio. Esta historia realmente ocurrió hace muchos años en el norte de Chile. Es una historia que no tiene explicación lógica, pero sí la tiene en el aspecto físico de la materia. He aquí el relato de lo ocurrido. El reencuentro fortuito entre estos dos ex compañeros de universidad fue evidentemente muy grato, pero ambos ignoraban que sería el inicio de un misterioso acontecimiento. Federico González, como lo llamaremos, llevaba más de 3 décadas como un calificado profesional en una empresa minera. Su labor lo convirtió en un individuo muy respetado dentro de ella, y esto le permitía una serie de granjerías, entre ellas no contar con horario riguroso, aunque históricamente jamás se aprovechó de dichos beneficios. Sin embargo, desde hacía algún tiempo su conducta había variado, situación que por lo poco frecuente preocupó a su familia. Comenzó a frecuentar bibliotecas y archivos y a estudiar meticulosamente una serie de hechos históricos. Desde luego, o por lo menos en apariencias, no existían razones para sospechar a través de esto un trastorno de su conducta, pero este hombre terminó obsesionado con el tema de las salitreras. Cada nombre que no fuera recurrente en la bibliografía lo consignaba como si fuera un verdadero descubrimiento. Federico González era riguroso en estas tareas, pero trató de mantener en secreto esta suerte de hallazgos para evitar malos entendidos. Lo cierto que su repentina pasión no tenía límites y se dejó llevar por el encanto y la magia de aquellos lugares, al punto que postergó sus obligaciones profesionales. Federico González no tenía dudas que era movido por una particular inquietud que a veces rayaba en lo irracional, pero que a él le hacían evocar desconocidos pasajes de su vida. Estas salitreras abandonadas fueron demasiado importantes para Chile en su época de gloria y bonanza. Por allá, por los años 1930, hubo muchas personas y familias que hicieron de este lugar su verdadero y único domicilio. No cabe la menor duda que situarse en la perspectiva histórica obliga a cualquier visitante a una regresión en el tiempo. Este hombre de una u otra manera navegó en sus recuerdos, como si hubiese vivido y trabajado aquí hace más de 50 años. El ejercicio mental es habitual y lógico para muchos, pero en Federico González adquirió un matiz especial, que por cierto descartaba cualquier atisbo de trastorno o estrés como suponían sus familiares para justificar su errática conducta. Estas evasiones fueron más periódicas y agudas cada vez, y en todos los casos su beta de investigador y descubridor afloraba como una gran fortaleza que había postergado por años. Los resultados de este placer íntimo lo llevaron, sin embargo, a acelerar algunas decisiones que fraguaba caprichosamente en su vida. De pronto a este hombre se le confundieron los planos de prioridad y se atrevió a dejar de lado lo que hasta ahora era lo más importante en su vida, el trabajo. Su estrategia era silenciosa y lo que tramaba se estaba convirtiendo en un misterio, incluso para él. Esto lo llevó a renunciar a su trabajo. Así, la actitud de Federico fue adquiriendo un perfil de incomprensión en la familia y dejando una estela de dudas en el futuro económico de un hogar hasta que ahora se había desarrollado en paz y armonía, muy pero muy lejos de cualquier tipo de carencias. La jubilación de Federico no era nada de despreciable, de modo que sentía gran tranquilidad de que a lo menos en su hogar no pasarían necesidades. En verdad, mirado desde este ángulo, nadie podía atribuirle a su cesantía anticipada rasgo alguno de capricho y mucho menos de locura temporal. Este afán de incorporarse como uno más de los tantos que buscan vestigios de una época histórica que obviamente no se vivió, solo podía consignarse como un inofensivo hobby. Solo que las circunstancias pondrían a Federico en una disyuntiva de vida única, increíble y absolutamente violenta. Este lugar tan mágico que por lo mismo cautiva a los turistas que quieren ver en las oficinas salitreras un cementerio de recuerdos y añoranzas, fue también un teatro de operaciones de su ex compañero Andrés.
solo que esta vez su llegada a la salitrera tenía el propósito de generar un casual encuentro con Federico, que por cierto ignoraba que esta visita estaba alentada sutilmente por su esposa e hijas. El diagnóstico que le entregó Andrés a su esposa alentó a esta mujer a enfrentar el problema. Federico era un buen esposo y un excelente padre, y no tenía vicios. Su esposa entendió por eso que era la hora de socorrerlo. Su esposa le aconsejó que fuese al médico, y éste accedió para la tranquilidad de la mujer. Ella no tuvo dudas que su vida como pareja tendría ahora un vuelco positivo, pero ignoraba la amenaza de una oscura sombra. Andrés estaba abocado aquí en una ciudad del norte de Chile a una investigación de varios casos que ameritaban regresiones hipnóticas. Con su diagnóstico tendría base analítica frente a problemas que la psicología tradicional no podría resolver prontamente. Se había convertido en cierto modo a espaldas de Federico en un consejero de la familia, ya que el comportamiento de su amigo requería de ayuda externa y además se relacionaba con su actual preocupación laboral. Al llamar a la casa de Federico, su esposa le comentó que éste aún no había regresado a casa y estaba muy preocupada por él. Andrés, tras aquella conversación telefónica, tuvo un extraño presentimiento que no logró dilucidar de inmediato. No obstante, este tomó cuerpo horas más tarde, cuando su ausencia en casa se hizo notar. Federico no llegó a dormir esa noche y era primera vez que esto sucedía, a lo menos sin previo aviso. Su esposa, tras larga conversación con sus hijas, no soportó esperar y acudió a la policía para dejar constancia sobre su desaparición. A ella no le cabían dudas que estaba en peligro. El pánico cundió días después cuando las esperanzas de volverlo a encontrar prácticamente se fumaron. Como tampoco existían señales como si le hubiese pasado algo, sus hijas comenzaron a recorrer hospitales y postas de urgencia. La faena era contradictoria, ya que lo menos que deseaban era verlo aquí, pero no tenían otra opción para explicarse esta singular desaparición. Como era de esperar, las penas por este insólito hecho se cobijaron en los hombros de Andrés, que a estas alturas estaba tan afectado y confundido como la propia familia de Federico. Andrés se puso como objetivo, si no dar con el paradero de su amigo, a lo menos encontrar huellas que pudieran orientar a la policía, que no veían con muy buenos ojos esta desaparición misteriosa. Luego de informársele, acudió a los mismos lugares que frecuentaba Federico en los últimos días de su presunta desaparición. Así Andrés fue dando con algunas pistas que unidas marcaban la ruta que supuestamente había recorrido. Andrés sentía que se aproximaba cada vez más a las huellas de su amigo, en la certeza que un momento a otro se encontraría con él. Lo invadió un temor que le era difícil controlar. Por supuesto tenía dudas en qué condiciones se enfrentaría a Federico si sus presunciones tenían asidero. Federico nunca más apareció. La policía culminó su etapa de búsqueda y su familia debió resignarse a perderlo para siempre. Luego de 2 años donde se hicieron todos los esfuerzos por encontrar su paradero o su cadáver, fue declarado legalmente fallecido, bajo el concepto de muerte presunta. Solo de esta forma el dolor que significó su desaparición tuvo el espacio para cultivar el encuentro permanente, ya que en el cementerio una lápida simbólica se transformó en la tumba que cobijó el espíritu de su existencia. Desde ese instante Federico yace aquí para aquellos que en vida supieron de su afecto, de su cariño y su ejemplo como padre y esposo. Su esposa y sus hijas cerraron de este modo un episodio que revolucionó sus vidas y que dejó un profundo dolor en el alma. Los rumores respecto a los que originaron su desaparición fueron tan diversos como dañinos. Estas mujeres debieron soportar comentarios de orden político, hasta arranques de infidelidad por parte de su padre Federico. Transcurrieron 8 años desde la repentina desaparición de Federico, y el recuerdo permanente de su memoria quizás alentó uno de los acontecimientos más insólitos e insospechados que alguien pudiera imaginar. Con el paso del tiempo sus hijas se casaron y una de ellas vivió en la casa de su madre con su esposo. Un día, mientras éstas charlaban como lo hacían regularmente, sienten que tocan repentinamente la puerta
Estas pensaron que sería el marido de la muchacha que había olvidado sus llaves, ya que había salido a comprar cigarrillos. La hija, con su pequeño bebé en brazos, se dirige a abrirle la puerta a su marido, cuando sorpresivamente ve entrando a la casa a su padre exactamente con la misma vestimenta que salió hace 8 años atrás, preguntando qué es lo que pasaba con la chapa de la puerta, que por qué sus llaves no funcionaban. Esto, sin lugar a dudas, sorprendió e impactó a todos en la familia. Su regreso y la forma en que llegó luego de 8 años de ausencia era una situación digna de análisis. Andrés trató de buscar una explicación y volvió a los mismos lugares que recorrió su ex compañero antes de aquella partida. Las estadísticas hablaban de los bolsones cósmicos, estos pasajes oscuros y perdidos de las personas, solo que en este caso el tiempo era excesivo. Mientras esto acontecía, Federico se encerró en su casa esperando una explicación. Le dijo a su amigo que no revelara esta historia y que lo hiciera única y exclusivamente cuando éste falleciera. Desafortunadamente, a las pocas semanas, Federico murió repentinamente y Andrés no le pudo realizar la hipnosis que tanto deseaba para saber qué es lo que le había pasado a su amigo en esos años de ausencia. Por ende, Andrés reveló en una entrevista que su amigo Federico, por una extraña razón de la física, cayó en un bolsón de tiempo y espacio que duró 8 años y que no le afectó en lo más mínimo, ni física ni mentalmente.